Venid, y os daré cartas provistas de sellos, por las cuales todos vuestros pecados os serán perdonados, incluso los que deseáis cometer en el futuro. John Tetzel, siglo XVI. Tetzel fue un monje dominico que se encargó de vender indulgencias en Alemania. Es contemporáneo de Martín Lutero, a quien vamos a analizar en este podcast, con motivo de que hace unos días, el 31 de octubre, para ser más precisos, se cumplieron los 949 años de las 95 tesis que dieron inicio a la Reforma Protestante. Hoy es un 10 de noviembre, fecha en que nació Lutero. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483, en una época muy difícil, en la llamada Edad Media, cuando la Iglesia Católica estaba en sus momentos de gloria, en su pleno apogeo. Ellos quitaban y ponían reyes, ellos controlaban a los príncipes, controlaban la educación, decidían qué se leía y qué no se leía, qué se decía y qué no, regulaban el conocimiento. Prácticamente todo lo que sucedía en Europa tenía que pasar por el consentimiento de la Iglesia. Eran tiempos de mucha ignorancia. Solo unos cuantos que habían tenido el privilegio de haber podido estudiar latín, griego o hebreo tenían acceso a la literatura, tenían acceso a la Biblia. Y el pueblo, en su mayoría, que eran campesinos, estaban sumidos en una pobreza total y en una ignorancia abismal. Hoy hablaremos de Martín Lutero, de cómo luchó contra el tráfico de las indulgencias y de cómo hoy, a los casi 500 años de este evento, en el mundo evangélico también hay indulgencias. No tan descaradas como las católicas de la Edad Media, pero indulgencias evangélicas iguales de dañinas que las de hace 500 años. Pero antes de sumergirnos en este tema, les comento que este martes 8 de noviembre culminó la peregrinación islámica en la Meca. Este año acudieron casi 3 millones de musulmanes. Este evento, que se da cada año, es considerado la mayor peregrinación del mundo. El Islam es la religión más grande del mundo y recordemos que a cada musulmán se le exige que por lo menos una vez en su vida tiene que cumplir con esta peregrinación, tiene que ir a la Meca. Este lugar santo para ellos, es la ciudad natal de Mahoma, el lugar donde Ismael y su madre fueron salvados, el lugar donde se encuentra la mezquita más grande del mundo, es el lugar donde se encuentra la Kaaba. Es un lugar impresionante donde peregrinos de todo el mundo se congregan allí y realizan sus celebraciones. Este martes culminaron con el rito de la lapidación del diablo, así se llama. Consiste en que los peregrinos van y lanzan piedras al muro que representa a Satanás, y mientras lanzan las piedras ellos gritan Alá Akbar, que quiere decir Dios es grande. Casi 3 millones de almas, todos juntos. En esos momentos todos son iguales, hasta las mujeres y los hombres rezan juntos. Musulmanes de todas las razas, de todos los rincones del mundo, juntos ahí compartiendo, unidos por una misma creencia. Muchos comparan esto, y muchos árabes lo dicen así, que este evento es como sombra y figura del día del juicio final, donde todos serán juzgados ante Dios y donde nadie será más que el otro. Todos van a ser iguales, todos son iguales ante Dios. Y cuando van a la Meca, todos, sin importar el sexo, la raza, el color, son iguales ante Dios y están. La peregrinación de este año es muy simbólica porque este año es crucial para los países árabes. Este es el año de las revoluciones árabes, lo que le llaman la primavera árabe. El mundo islámico está pasando por momentos muy difíciles. Egipto, Túnez, ahora Libia con gobiernos derrocados, todos esos países. Siria y Yemen siguen en la problemática y van para eso. Cosas muy interesantes están sucediendo ahorita en estos momentos en el mundo árabe. Habría que poner más atención a lo que está pasando por allá y cómo se da el desarrollo de las cosas y a lo que va a llevar. Pero bueno, dejemos ahorita a un lado a los árabes y concentremos en Lutero. Nuestro personaje nace un 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Al año siguiente, su familia se muda a Mansfeld, porque el padre de Lutero, de nombre Hans, dirigía unas minas en esa ciudad. Él había sido un campesino, y era un campesino rico, de hecho, y él deseaba que su hijo se superara, que llegara a ser un funcionario civil, que no fuera un campesino como él lo fue, sino que fuera un hombre estudioso, letrado. Es por eso que desde muy pequeño él inculcó a Martín
el estudio. En Mansfeld lo llevó a varias escuelas y después entró a la Universidad de Erfurt. Ahí recibió un grado de bachiller a los 17 años y luego una maestría. Tocaba un instrumento ahí también. Y bueno, ya desde esa corta edad, el muchacho era muy analítico, le gustaba mucho estudiar, hacer preguntas, se aventaba algunos discursos. Dicen que le apodaban el filósofo. Por algo se habría ganado ese apodo, porque era muy analítico, le gustaba mucho reflexionar, se echaba discursos, era muy estudioso. Pero bueno, Lutero siguió creciendo y terminando sus estudios de bachillerato, como su padre lo deseaba, él se inscribió en la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Todo iba bien, hasta que hubo un acontecimiento muy raro que le dio un cambio brusco a la vida de Martín. A raíz de eso, cambió su vida para siempre. Cuenta la historia que saliendo de la universidad, mientras iba a visitar a sus padres a su casa, hubo una tormenta eléctrica. Empezó una tormenta y en ese momento cayó un rayo cerca de él cuando él iba caminando. El hombre se aterrorizó, se asustó, empezó a clamar por ayuda y, sobreviviendo a esta tormenta, decidió hacerse monje. Abandonó la universidad, vendió todos sus libros y se metió a un monasterio agustino el 14 de julio de 1505. Aquí es donde empieza una etapa muy ruda para Lutero. Empieza su búsqueda espiritual, se dedica de tiempo completo a la vida del monasterio, era muy dedicado. Él cuenta que estaba aterrorizado con la idea de Dios y con todo lo que se le exigía, y lo cumplía al pie de la letra. Él ayunaba, él pasaba muchas horas orando, se hacía autoflagelaciones para castigar la carne. Él quería agradar a Dios, complacer a Dios y complacer a los superiores del monasterio. Y mientras participaba ahí y vivía en el monasterio, él era muy reflexivo, como siempre lo ha sido. Y era tan reflexivo que el superior del monasterio llegó a la conclusión de que él necesitaba trabajar, que tenía que tener más actividades para que se distrajera un poco más, porque pasaba mucho tiempo reflexionando. Lutero desde luego obedeció lo que se le indicó y empezó una carrera académica. El primer título que se le dio fue el de sacerdote, llegó a ser sacerdote y siguió estudiando más, hasta que después enseñaba teología en una universidad en Gutenberg. Llegó a tener un doctorado en teología y hasta lo nombraron vicario, teniendo bajo su dirección 11 monasterios. Empezó a escalar en la jerarquía católica. Pero durante esa época Lutero hizo un viaje a Roma, un viaje que fue muy significativo, un viaje que le abrió los ojos. Él llegó a Roma, la capital del viejo imperio romano, la ciudad donde se concentraba el alto clero, la ciudad donde iban todos los peregrinos, un lugar santo, y él, en lugar de encontrar santidad, se dio cuenta que Roma se había convertido en un burdel, en un lugar donde se traficaba con la fe, en un lugar depravado, en un lugar donde los clérigos estaban corrompidos, la corrupción desbordaba por todos lados, la impiedad brotaba por las calles de Roma. Lutero, reflexivo como siempre, al ver todo esto empezó a darse cuenta de que la Iglesia católica se había desviado de los propósitos de la Iglesia primitiva. Empezó a abrir sus ojos, se empezó a decepcionar de la Iglesia que tanto amaba, de la Iglesia que tanto admiraba. Y lo que más le preocupaba a Lutero era la venta de las indulgencias. La indulgencia es una remisión ante Dios de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel puede obtener por medio de la Iglesia la intermediaria, siempre y cuando cumpla con las condiciones. ¿Qué condiciones? Ayunar, orar, no. Antes de la Edad Media se exigían cosas así. Sin embargo, en la época de Lutero, las indulgencias se obtenían por medio de dinero. Se empezó a emplear eso. Se ponían tarifas por ciertos pecados y la gente pagaba su indulgencia y ya, sentía que se habían sido perdonados. Por ejemplo, un adúltero o una mujer que abortaba podían comprar una indulgencia y creían que ya habían liberado su alma del purgatorio. Era un gran negocio. Gracias a las indulgencias, la Iglesia financiaba proyectos y acciones políticas de gran envergadura, de toda índole. Lutero decía: no, la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Jesucristo y recibido solamente por la fe. Las indulgencias son antibíblicas. La justificación por fe es lo que salva a la persona. No se puede comprar la salvación, ni siquiera por obras buenas.
Recordemos el texto que dice, el texto de Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí está muy claro. Y también en Romanos 3:21 al 22 y hasta el 24 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación no se puede comprar. La salvación no se puede alcanzar por méritos, por obras, por sacrificios. La salvación tampoco la puede otorgar el Papa o la Iglesia, y todas estas cosas le incomodaban a Lutero, le disgustaban. Esto él lo veía como un abuso de poder, y no solamente como un abuso de poder, sino como un fraude, porque es una mentira. Y para colmo, la Iglesia en ese tiempo necesitaba fondos para dedicar la Basílica de San Pedro, y empezaron a exprimir a todos los feligreses de Europa. Entonces mandaron a Alemania a un fraile dominico que se llama John Tetzel, el personaje con el que empecé la frase al principio, y este personaje cometió muchísimos abusos. Obstinado en querer vender indulgencias y querer obtener dinero, empleó todo tipo de métodos para lograr su objetivo. Y todo esto provocó el enojo de Lutero. Lutero estaba en Alemania en ese tiempo, y al ver todas estas cosas se enardeció y empezó a predicar en contra de las indulgencias. De hecho, desde antes que llegara Tetzel, él ya estaba predicando en contra de las indulgencias, pero con la llegada de este personaje provocó que Lutero redactara 95 tesis y las fuera a clavar en la iglesia del Palacio Principal de Wittenberg, donde en ese texto acusaba a la iglesia de avaricia, de abuso, de paganismo. Hacía un reto a disputar el tema de las indulgencias. Él quería hacer una reforma, quería analizar las cosas, y bueno, el texto no fue respondido por el Papa, fue menospreciado al principio. Dicen que el Papa León V dijo: ese alemán que escribió las tesis es un borracho, cuando esté sobrio cambiará de parecer. Yo creo que en ese momento el Papa no tenía idea de quién era Lutero, de lo que iba a pasar, de todo lo que se iba a desencadenar después. Lo menospreció y dijo: pues es un borracho, no le hagan caso. Pero mientras tanto, Lutero siguió predicando contra las indulgencias, haciendo señalamientos muy serios. Empezó a agitar al pueblo, ya empezaba a sonar en diferentes ciudades de Alemania, y bueno, era de esperarse que alguien en esos tiempos se atreviera a criticar al Papa, pues era una gran afrenta. Entonces Lutero empezó a hacer una amenaza, y el Papa decidió mandar a un comisionado a investigarlo, y tras una investigación llegaron a la conclusión de que era un hereje, y decidieron censurar todas sus ideas y mandarlo a comparecer a Roma. Eso nunca sucedió, porque se desató todo un conflicto, se desató toda una revuelta, se metieron muchos intereses políticos de por medio. Lutero no pudo llegar a Roma, ya había iniciado la reforma. Entonces todo un movimiento que influyó muchísimo en la historia, casi fue el equivalente a la Revolución Francesa, de esa magnitud. Desestabilizó la poderosa Iglesia Católica, dio inicio a una nueva forma de pensamiento, generó que la Iglesia iniciara un movimiento de contrarreforma, donde entraron muchos artistas y todo eso que hicieron, las grandes obras que están en la Basílica del Vaticano. Y bueno, hoy en Europa se pueden ver los estragos de esto, los vestigios de la reforma, de este monje alemán, una persona muy característica, enojón, colérico, a veces arrebatado, muy valeroso, yo creo que hasta ingenuo, porque meterse contra la organización religiosa más poderosa del mundo pues fue algo muy loco. Alguien escribió una vez que Europa es diferente gracias a Lutero: católica al sur, protestante al norte, vino y cerveza, aceite de oliva y mantequilla, dos maneras parecidas pero distintas de ver la vida. No voy a contar todo lo que hizo Lutero porque no acabaría, es una historia larguísima, muy interesante, muy apasionante, pero Lutero, que se metió contra la iglesia, no corrió la misma suerte que sus antecesores, John Huss y Wycliffe. Lutero murió en su cama. Sí fue excomulgado, lo excomulgaron a la edad de 37 años, pero recibió apoyo de reyes, recibió el apoyo de los príncipes alemanes, recibió apoyo de hombres muy poderosos, tuvo a la imprenta de su lado, factor importantísimo para el desarrollo de la reforma. La imprenta en ese momento fue aprovechada de una manera magistral por Lutero. Ese invento fue como el internet de nuestra época. Este personaje, Martín Lutero, fue una gran persona, un hombre de grandes acciones,
un hombre con muchísimo carácter, con muchísimo valor, muy atrevido, un hombre que llegó a decir cuando lo llamaron a comparecer y lo querían obligarse a que se retractara, dijo la famosa frase de: yo estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios, no me voy a retractar. Muy fiel a sus ideas, muy fiel a su fe, se llenaba de celo por Dios, muy pasional. Estuvo un tiempo exiliado y durante ese exilio tradujo la Biblia al alemán para que todo el pueblo alemán pudiera leerla. Lutero también se casó, rompió con el celibato. De hecho, él no estaba de acuerdo con eso. Se casó con Catalina de Bora, tuvieron 6 hijos. Lutero es el precursor de la llamada teología luterana, que hasta la fecha está vigente. En muchas partes del mundo hay iglesias luteranas. Fue un gran hombre, pero también este personaje tuvo muchos errores que no hay que pasar por alto. Muchas veces tendemos a crear a nuestros héroes y los hacemos casi perfectos. No, Lutero tenía muchísimos errores. En el año 524 comenzó el alzamiento de los campesinos alemanes en el sur y en el oeste de Alemania, la llamada Revolución del Hombre Común, donde se estima que participaron unos 30.000 campesinos insurgentes. Y es que las ideas de Lutero realmente revolucionaron a Alemania. Los campesinos tomaron las prédicas de Lutero como una justificación para liberarse de los poderosos, para acabar con el opresor. La plebe aprovechó la reforma para ir más allá. No solo acabar con los abusos de la iglesia, sino que también acabar con los abusos de los príncipes, de esos hombres déspotas, muy perversos. Los campesinos creían que Lutero los apoyaría, creían que Lutero estaba de su lado, abrazaban las doctrinas de Lutero para hacer toda esta revuelta. Ellos veían en Lutero al hombre que los iba a librar de los impuestos, de la opresión. Pero Lutero se puso del lado de los príncipes. Era lógico, fueron los que lo ayudaron, los que lo protegieron. Y no solo los apoyó, sino que consintió y aprobó la matanza de los campesinos. En uno de sus escritos llamado Contra las hordas rapaces y asesinas, llegó a expresarse así de los campesinos. Lo voy a leer. Contra las hordas rapaces y asesinas mojo mi pluma en sangre. Sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados, en secreto o públicamente, por quien quiera que pueda hacerlo, como se mata a los perros rabiosos. Hay otra declaración que dice así: apuñale, destruya, mate al que pueda. Si usted muere haciendo esto, bien por usted. No pudiera tener más bendita muerte, porque muere obedeciendo la palabra divina y lo que Romanos 13 manda. Los campesinos no entienden y no quieren oír razones de nadie. Sus oídos tienen que ser desbotonados con balas hasta que sus cabezas vuelen de sus hombros. Fui yo, Martín Lutero, que exterminé todos los campesinos en la insurrección, porque yo mandé que fueran matados. Toda la sangre de ellos está sobre mis hombros, pero se la he hecho a nuestro Señor Dios, el cual me mandó que hablara en esta forma. La historia nunca perdonará a Lutero por estos hechos. Se estima que en esta guerra murieron un aproximado de 130.000 campesinos que fueron vilmente masacrados. Lutero tiene sangre en sus hombros, él mismo lo admite, y no hizo una reforma completa. Es cierto que atacó las indulgencias y varios puntos muy importantes, pero no hizo diferencia entre el Estado y la Iglesia. De hecho, escribió muchísimo avalando que el Estado controlara la Iglesia. Promovió un servilismo hacia los príncipes. En los territorios protestantes era el Estado quien los protegía y aplicaba mano dura a los que no se sometían a los dogmas de los protestantes. Los protestantes también mataron a muchos cristianos verdaderos. Los anabaptistas, a ellos fue a los que les fue muy mal. No solo eran perseguidos por los católicos, sino que también por los protestantes, estaban en medio. Hay mucha sangre de mártires también en manos de Lutero y de los protestantes. Lutero no solo estaba a favor de la alianza entre el Estado y la Iglesia, sino que también adoraba a María, la veneraba y la seguía divinizando como virgen, siempre virgen. Él decía que María no tuvo otros hijos después de Cristo, que siempre fue virgen y que había que adorarla. Él siempre la siguió, él siempre la veneró y la adoró. Lutero también escribió muy fuerte contra los judíos. Es más, muchos lo consideran un antisemita, un racista. Él escribió un tratado llamado Sobre los judíos y sus mentiras. Y ahí en ese texto llama a los judíos gusanos venenosos. Él decía que debían quemar las sinagogas, que debían prohibir a los rabinos que se predicaran, destruir y aplastar las casas y las sinagogas, quitarles sus bienes y obligarlos a trabajos forzados y expulsarlos de Europa.
Hay muchos historiadores y personas que consideran que Adolfo Hitler, se inspiró en Martín Lutero para promover el odio contra los judíos. Muchos nazis citaban a Lutero en sus escritos. De hecho, en el tratado La Solución Final, escrita 400 años después de Lutero, los nazis citaban los escritos de Lutero para acabar con los judíos. Este escrito, La Solución Final, es todo un plan para erradicar a los judíos de Europa, y se cita mucho a Lutero en ese texto. Ese escrito desembocó en el Holocausto judío años después, y a Lutero se le ha criticado mucho por sus escritos tan severos, tan fuertes en contra del judío, que se le llega a vincular al Holocausto. Pero bueno, todo esto nos hace reflexionar. Ciertamente a Lutero se le debe mucho, se le agradece demasiado. Fue un hombre de grandes acciones, pero también del mismo tamaño fueron sus errores. Hoy, a los casi 500 años de las 95 tesis, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo está el cristianismo ahora? Hoy los protestantes ya no emplean las indulgencias como lo hace la Iglesia Católica, pero sí siguen practicando lo mismo. Ahora hay indulgencias evangélicas. Estas ya no cuestan dinero. Ahora solo basta con un acepto a Cristo, y ya con ese simple acepto a Cristo, el evangélico sigue viviendo como se le da la gana, pero claro, ahora con un salvoconducto, con su indulgencia evangélica, con el lema de que estoy viviendo bajo la gracia. Continúan viviendo en la práctica del pecado, pero tranquilos en sus conciencias y seguros de que, como ya aceptaron a Cristo, no se van al infierno. ¡Qué gran engaño! Esta indulgencia evangélica es tan peligrosa como la católica. La católica es descarada, claro, pero esta es más sutil. En la católica la persona se purifica por la obediencia a Cristo y a los santos, y como intermedio está la Iglesia. Y en la evangélica la persona se purifica por la obediencia a Cristo. Esto lo obtiene gratuitamente, no se le entrega ningún papel, pero se les hace creer que ya tienen fuero. Sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados, aunque continúen en la práctica del pecado. Entonces tenemos a cristianos presumiendo su fuero, creyendo que fueron justificados por las obras porque aceptaron a Cristo, porque dan diezmos, porque ya no practican pecados escandalosos, y pues dicen soy salvo porque acepté a Cristo, y pues ya, todo está listo. Hay que aclarar que no en todos los lugares pasa esto, pero sí en muchos. En muchos lugares solo se limitan a creer en la justificación por fe, pero no hacen énfasis en un arrepentimiento verdadero, en que la justificación por fe va acompañada de una santidad práctica, el morir al pecado, el dejar de practicar los vicios del viejo hombre. No, la justificación por fe no es un fuero para andar pecando. Es cierto que Cristo murió en la cruz y pagó nuestros pecados, pero en la Biblia podemos ver que también se nos llama a dejar el pecado. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El hecho de que Jesús pagó por nuestros pecados no quiere decir que entonces ya podemos pecar con libertad y hacer y deshacer con la conciencia tranquila. Pues al fin y al cabo ya alguien pagó mis fallas, entonces pues démosle rienda suelta a todas mis pasiones. No, así no es. La persona se arrepiente y se doblega ante Cristo y lo reconoce como su único Salvador. Y sí, la salvación es por gracia y es justificado por fe, pero tiene que haber un cambio de vida, crucificar al viejo hombre y comenzar un camino de santidad. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor, y esto se les olvida en muchos grupos. No se dice, se le engaña a la gente como con las indulgencias, diciéndole pues ya aceptaste a Cristo, pues ya la tienes librada, no te preocupes por nada. Hay muchos cristianos que también utilizan el diezmo y las ofrendas como un medio para tranquilizar sus conciencias. Dan dinero al pastor, dan dinero a la iglesia, ayudan, participan aquí y allá, y sienten que por esas buenas obras como que se compensan con sus pecados y pues ya se sienten justificados. Hay otros que confían más en la aprobación del líder para sentirse salvos. Esto se da más en las sectas evangélicas. Está el caso de la Iglesia Cristiana Restaurada, donde las personas se arrepienten de sus pecados, declaran a Jesucristo como Salvador, lo reconocen como Señor, pero eso como que no basta. Los someten a un examen pastoral, no los consideran salvos, sino hasta que el pastor dice que ya son salvos. Entonces el pastor dice, ok,
bajo mi experiencia y mi autoridad pastoral, pues yo digo que ya eres salvo porque ya te analicé y cumpliste los requisitos que yo veía, entonces ya, eres salvo. Y este proceso dura como 4 o 6 meses. Entonces tenemos a personas arrepentidas verdaderamente, que ya no practican el pecado, que ya fueron justificadas por gracia, pero que están en espera, esperando unos 4 meses hasta que el pastor les diga ya eres salvo. Entonces ya se sienten salvos. Ahora sí ya soy salvo. Ya el pastor lo aprobó y esa es su confianza, ahí está puesta su confianza. Por eso cuando lo sacan de ese grupo o les dicen que el grupo está mal, no lo quieren creer, porque el grupo les otorgó la salvación y viven confiados en esa salvación que les dieron ahí. Así no deben ser las cosas. Ningún grupo es el que salva, ninguna iglesia salva, Cristo es el que salva. ¿Cómo está el cristianismo a 494 años de la Reforma? ¿No se siguen cometiendo los mismos errores? ¿Qué diferencia hay entre el católico y el evangélico? Uno compró su indulgencia, el otro dice que fue justificado por fe, pero ambos están en la práctica de los mismos pecados. Los frutos de estas indulgencias, tanto católica como evangélica, son los mismos. Aquí termino este tema, nos andamos escuchando en el próximo podcast. Los dejo con un himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Chao.